Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Daniela Algeciras, mis compañeros son Diego Rojas y quien está detrás de cámaras, mi compañero Miguel Jordán. El día de hoy nos encontramos acompañados del doctor Carlos Gutiérrez Escobar. Actualmente él se encuentra laborando como jefe comercial en moneda extranjera del Banco de la Vivienda. Un cordial saludo, doctor. Nos place que nos acompañe en esta pequeña entrevista. Hola, buenos días. De antemano agradecerle por compartir su experiencia en el área de instrumentos financieros para el comercio internacional, no solo con nosotros, sino con los estudiantes de noveno semestre de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia. El doctor Carlos Gutiérrez Escobar, a lo largo de su carrera profesional, es contador y asimismo se especializó en finanzas. Tiene 12 años de experiencia en el mercado de moneda extranjera y 24 años en el mercado profesional. Entonces, con este propósito iniciaremos una serie de preguntas que nos darán una idea acerca del tema, doctor. La primera pregunta. La primera pregunta que tenemos es, queremos que las personas que van a escuchar esta entrevista, nuestros compañeros y docentes, entiendan un poco más de qué se tratan los instrumentos financieros para el comercio exterior. ¿Nos podría hablar un poco de ello? Claro. Pues realmente el mercado en Colombia es un mercado que está muy regulado. Está el Banco de la República que emite unas normas que permiten hacer las operaciones del comercio exterior. Pero realmente el comercio exterior se enmarca en lo que son importaciones, exportaciones, algunas operaciones que tienen que ver con endeudamiento externo para que esas operaciones se puedan hacer y en algunas de inversión internacional. Esas 4 operaciones siempre se tienen que hacer en Colombia a través de IMCs. Los IMCs son los intermediarios del mercado cambiario, que son las entidades financieras en Colombia. Parte de estas operaciones se pueden hacer directamente por los clientes, quienes pueden hacerlo a través de cuenta de compensación, pero pues ellos tienen que hacer todo el tema de informes y de reportes al Banco de la República y a la DIAN. Los principales instrumentos financieros que se tienen, pues realmente está el tema de prefinanciación de exportaciones, que son préstamos que nosotros como banco le hacemos a los productores o a los exportadores, quienes con esos recursos producen el bien que van a exportar, lo exportan y después con los dólares o con las divisas que en el exterior les paguen por sus bienes, nos pagan a nosotros el crédito. Esta es una operación que se considera pues libre del tema de las fluctuaciones del dólar. Nosotros denominamos que tiene cobertura natural porque se endeuda en dólares y después de sus ventas recauda dólares. Entonces va a tener una volatilidad en el tema del cambio en la moneda. El segundo, digamos que instrumento es el giro financiado, que son recursos que nosotros le prestamos a los clientes para que con esos recursos le paguen a sus proveedores en el exterior. Entonces los recursos viajan directamente al proveedor, después llega la mercancía y dependiendo del plazo en el que ellos consideren que van a recaudar esos instrumentos o esa mercancía, entonces con ellos ya el cliente nos dice yo puedo pagarle a 6 meses, a 12 meses, y en ese sentido se estructura la operación. El tercer producto es el capital de trabajo. Ya son recursos que prestamos, ya no hay unos documentos de comercio exterior, sino que se hacen más, por ejemplo, para el montaje de una planta, para básicamente porque considera el cliente que le da mejor resultado endeudarse en moneda extranjera y con las devaluaciones le da más barato que endeudarse en pesos. Entonces ya son operaciones en las que el cliente hace con los recursos lo que quiera. Eso digamos que son los endeudamientos directos y en estas operaciones digamos que hasta ahí no está el cliente no tiene interacción con su contraparte, ¿sí? Salvo en el giro financiado, pues porque está haciendo una operación directa con su proveedor, le estamos girando con anticipado o le estamos girando pagando ya la mercancía y se supone que ahí ya hay un conocimiento y pues obviamente no va a haber como la intriga de si me van a cumplir o no me van a cumplir porque estoy transando con el exterior.
Entonces, a los clientes les tenemos una infinidad de productos. Entonces, cuando el cliente tiene sus recursos, viene y nos compra los dólares y nosotros los giramos, ¿sí? O si le pagaron una exportación, pues se la paga, nos monetiza con nosotros y vuelve pesos los dólares que le llegaron. Esas dos operaciones son de mercado del día, no existe volatilidad, pues la volatilidad del día y demás, no hay nada más en esa operación. ¿Qué pasa con esa operación? Que seguramente existe un riesgo, y es que el cliente envía los recursos y de pronto no le cumple. Entonces ya cuando yo no tengo confianza con mi contraparte o no lo conozco, existen otras formas de estructurar instrumentos que le pueden facilitar la vida. Entonces está el tema de las cartas de crédito, que las cartas de crédito son mi banco se pone de acuerdo con el banco de mi contraparte y se ponen unas condiciones, y el de allá verifica y dice, oiga, si está de acuerdo y me paga. Ahí el riesgo, digamos, que es cero, y es que yo tengo que cumplir y en la medida que yo cumpla me pagan, ¿sí? Entonces ya son operaciones más seguras. Hay otras operaciones que tienen como un mix, son de pronto las cobranzas. En las cobranzas yo le presento los documentos a un banco y le digo, mire, aquí exporté una mercancía y aquí está una letra de cambio que me envió el cliente, entonces por favor cobren estos documentos. El banco los recibe, los verifica y se los envía, y el otro banco hace la gestión de cobro, y a la medida que ya le paguen allá me envían los recursos. Pero ahí ya hay riesgo, porque de pronto no me cumple el de allá, y la mejor operación es la carta de crédito. Bueno, doctor, nuestra siguiente pregunta es, en el marco de la controvertida situación económica que se presenta actualmente, las empresas necesitan instrumentos para impulsar y facilitar su proyección internacional, adaptando todas sus características y sus necesidades. Entonces, en ese contexto nos cuestionamos sobre en qué medida los instrumentos que hace 20 años resultaban innovadores siguen siendo válidos en la actualidad, y cuáles deberían ser como las reformas que se realizarían en los mismos para adaptarse al empresario de hoy en día. Bueno, ahí realmente, digamos que los instrumentos prácticamente son los mismos, han tenido de pronto unos cambios, realmente se han tratado de hacer nuevas operaciones, pero al estar trabajando a través de SWIFT, pues son unas operaciones muy seguras. Entonces aquí no podemos dejar de lado el tema de la seguridad y de los instrumentos tecnológicos que utiliza la banca internacional, los cuales no han tenido, digamos, que mucha como actualización, pues porque tenemos una plataforma a nivel mundial que se llama SWIFT, que es a través de la que se hacen todos los pagos, es por la misma que se estructuran las cartas de crédito y demás mensajería. Esa mensajería es totalmente segura y tiene toda la obligación de un banco con otro. Si se emite una carta de crédito por ahí, sí tiene que cumplirlo. Entonces no se puede dejar de lado ese tema tecnológico, y las operaciones pues realmente no se pueden inventar tantas alternativas, pues porque no aplican mucho. Sin embargo, pues por ejemplo, se está haciendo unos pinitos en unas operaciones que se llaman BPO, que BPO son una nueva alternativa de pagos, donde yo me voy a poner de acuerdo con unas condiciones de una operación y mi contraparte se va a poner también de acuerdo con esas operaciones. Cuando las dos operaciones hacen link, ya quedan, digamos que la operación como estructurada, y cuando se cumpla pues va a haber un pago. Pero son hasta ahora, digamos, que pinitos que están haciendo en Colombia todavía. Hasta ahora estamos tratando de digerirlo para saber si funciona o no funciona con el mercado colombiano. En eso es donde realmente se ha avanzado, pues realmente es en avances tecnológicos para que la operación sea más fácil, pero por detrás la operación es la misma. Muchas gracias, doctor. Con los diferentes tratados de libre comercio suscritos por Colombia con otros países, para usted, ¿qué nuevas oportunidades cree que se abren para los empresarios colombianos y en qué productos? Pues realmente
Uno de los últimos tratados que se firmó, que fue el de Corea, tiene muchas alternativas y muchas oportunidades para los colombianos. Como todo tratado, pues van a existir productos y servicios que se ven afectados y muchos que se ven beneficiados. El secreto de todo tratado es que el país sepa interpretarlo y sacarle jugo a los productos y servicios que puede estar beneficiados con ese tratado. Por ejemplo, en el tratado con Corea están los temas agrícolas, están el tema de las flores, que también puede ser un puente, porque por ejemplo, en China, cuando llegamos, las flores tienen impuestos. Si lo hacemos a través del tratado y le mandamos las flores a un broker que tengamos en Corea, pues obviamente entre ellos no existe ese impuesto. Entonces va a ser un punto para llegar. Y así seguramente vamos a tener, digamos que, productos que se van a ver afectados. Por ejemplo, el tema de automóviles y demás. En la medida que se empiece a desgravar los automóviles, pues van a hacer competencia contra los colombianos. Pero ahí está el secreto, en que los colombianos también vayan avanzando y seguramente siendo más competitivos que de pronto los vehículos coreanos. Pues que finalmente Corea es uno, a diferencia de China, se ha distinguido por la calidad de sus productos. Y así, con cada uno de los TLC que se firman, lo que se tiene que hacer es, como oportunidad para el país, es que nosotros como colombianos y que somos productores, pues veamos en cuáles de los ítems que tienen prevalencia en temas de arancel y demás, pues podamos encaminarnos a esos. Y obviamente las entidades o las personas que se vean afectadas en los productos que quedan de pronto con facilidad para que lleguen desde el exterior esos productos, pues finalmente tienen que ser muy proactivas y que su objeto social cambie rápidamente o sepan cómo contrarrestar. Pero finalmente el secreto es saberlo interpretar y saberlo sacarlo. Okay. Según la Organización Mundial del Comercio, entre el 80 y el 90% del comercio mundial dependen de la financiación del comercio. Y no cabe duda que desde el mediados del 2009 y todas las crisis que han venido y que han traído desde el 2008, el mercado de la financiación y el comercio pasa por dificultades. Entonces, estas dificultades van a contribuir obviamente a que haya un malestar a nivel mundial. En ese sentido, hay muchas instituciones que gozan y que apoyan al público y responden, pero ¿son suficientes estas medidas que están tomando? En el caso particular de Colombia, realmente las crisis han sido incluso favorables para el mercado colombiano. Como les decía ahorita, el tema de comercio exterior, al estar financiado por bancos del exterior, pues tienen unas prevalencias y unas tasas muy bajas. Entonces nosotros le trasladamos esos recursos a nuestros clientes, pues importadores y exportadores, a una tasa demasiado baja. Por ejemplo, estarse financiando un cliente grande en Colombia, se puede estar financiando a LIBOR más 1% en términos anuales, que es muy bajo si lo ponemos en paralelo con lo que es una financiación en pesos en Colombia. Entonces realmente esas crisis no han afectado mucho el tema de comercio exterior, como si lo han hecho de pronto en el tema de créditos para otros destinos, ¿sí? Entonces, pero realmente las crisis como tal no han afectado mucho al comercio exterior. Seguramente se pueden ver otras que sí, muchas, o sea, se vienen más oportunidades, pero también habría que ver si de pronto con otra crisis los bancos centrales del exterior tomaran otras decisiones, si restringieran el uso de la moneda o si colocaran tasas altas, seguramente eso sí afectaría, pero por ahora las crisis las han sabido aprovechar, pues en especial nosotros como bancos colombianos, para trasladar esos beneficios a los productores colombianos que exportan o a los importadores de productos que comercializan en Colombia. Sí, muy bien. Ok, con la reforma tributaria que está cursando ahorita nuestro presidente Juan Manuel Santos,
¿De qué manera impactará tanto negativa como positivamente a las exportaciones y a las importaciones colombianas, y en qué medida el interés de los inversionistas se intensificaría o al contrario disminuiría en nuestro país? Bueno, realmente la reforma tributaria es una reforma que se considera que es importante hacerla porque nosotros como país veníamos acostumbrados a unas exportaciones a unos precios bastante altos. Los dos principales productos que exporta Colombia son el petróleo y el carbón. Los dos estaban con unos precios que a hoy han bajado por debajo del 50% del precio que estábamos acostumbrados a tener. Obviamente, en la medida que se exportara a esos niveles, pues teníamos más dólares, teníamos más regalías, teníamos más impuestos. Entonces, ¿de dónde podemos reemplazar eso? Pues no tenemos cómo reemplazarlo, y definitivamente es buscando más recursos y impuestos para que se pueda mantener el aparato gubernamental. También digamos que hay algo que no ha hecho el gobierno, y es el tema de disminuir el gasto de público, que es el que pues también genera, pues como en este caso, un déficit pues por el tema de impuestos. Nosotros como banco lo vemos viable, o la vemos más que necesaria la reforma tributaria, porque si no se hace, nosotros hemos venido en este tiempo reemplazando los dólares que necesita el país con inversión extranjera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos un nivel de importaciones bastante alto respecto a lo que exportamos. Entonces, si a 2011 y a 2012 nosotros llegamos a tener casi que la balanza cambiaria estabilizada, o sea, lo que eran las importaciones casi que se pagaban con el producto de las exportaciones. O sea, había una brecha, pero no era tan grande. A 2015, 2016 esa brecha se abrió bastante, y entonces todo lo que yo importo lo tengo que pagar con los dólares que me entran de las exportaciones, pero está quedando más o menos un 30 o un 40% de recursos que yo tengo que comprar en el mercado para pagar esas importaciones. Como esos recursos no están entrando, pues entonces lo que ha hecho que el dólar suba es eso, una demanda de más dólares para pagar importaciones. ¿Y de dónde salen esos dólares? Pues obviamente el mercado no los tiene, y lo que ha entrado de dólares para cumplir o para estabilizar la balanza son recursos que vienen de inversión extranjera. Pero una inversión extranjera que no queremos, la inversión extranjera en capital golondrina, que llega solo porque las tasas son muy importantes en este momento. La tasa de intervención del Banco de la República está en 7,75, la tasa del FED está en el 0,50, pues para ellos es muy favorable coger recursos allá, venir y invertirlos en Colombia y llevárselos después a una tasa pues bastante alta. El día que cambien las condiciones, entonces esto se va a revertir, o el día que la Fed suba las tasas de interés, pues va a hacer que se lleven esos recursos y la tasa de cambio se subiría bastante rápido y a unos niveles que no hemos tenido. Entonces lo desfavorable sería eso, que sin la reforma tributaria, si no la hace, pues las calificadoras internacionales ya nos han venido bajando la perspectiva de la calificación a negativa, y todavía somos grado de inversión, pero si no la bajan ya no queremos grado de inversión, y obviamente todas estas inversiones, esos capitales golondrina y demás, se irían rápidamente. La inversión que sí necesitamos es una inversión directa, y esa es la inversión que se ha ido. Cuando se montó el impuesto al patrimonio, pues con los temas del precio del petróleo, pues muchas de las entidades que estaban invirtiendo con nosotros en Colombia en exploración y en extracción de petróleo, pues obviamente se fueron muchas de esas compañías, y eso ha hecho que la inversión pues se haya caído, la directa más la de portafolio se ha incrementado, y es la que ha mantenido el dólar al nivel que estamos. Muy bien. Con la elección de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿en qué aspectos considera que el panorama económico mundial va a cambiar, y de qué manera va a impactar los acuerdos suscritos en la actualidad, en especial con Colombia? Bueno, digamos que en el caso de la elección reciente del presidente de Estados Unidos, pues el preámbulo es todas las declaraciones que él hizo en campaña, las cuales implican
disminución de impuestos, reevaluar los TLC con todos los países, en donde nosotros tenemos un TLC bastante importante con ese país. El tema ahí es más de irlo decantando, de irlo recibiendo, pues porque si lo va a revisar, habría que mirar qué nuevas condiciones se fijan. En el tema de la relación con Latinoamérica y pues con los países latinos, pues lo vimos muy agresivo y seguramente puede que afecte en su condición. Sin embargo, él es una cabeza y pues obviamente ahí está el Congreso, que es el que le tiene que aprobar todos los cambios que él quiera hacer en sus políticas. Pues realmente vemos que el mercado ya está descontando pues los posibles efectos de la elección. Vimos subir el dólar, estábamos a 2.900 y estamos en estos pocos días ya subió 3.100 y de pronto un poco más, pero realmente es que el mercado está descontando esa incertidumbre de la elección. Seguramente poco a poco se irá decantando y se irán mirando cuáles son las políticas realmente que va a aplicar y cómo va a ir quedando eso en temas de tratados con otros países y relaciones con otros países. Por ahora, si ustedes se dieron cuenta, con México fue con quien fue más agresivo y fue la moneda más devaluada en los últimos días. El primer día perdió un 11, casi 12%, y obviamente es reflejo de la política de él o de lo que dijo en campaña que iba a aplicar contra ese país. Entonces hay que mirar poco a poco cómo van avanzando, que finalmente nosotros somos una economía que depende en gran medida de la economía norteamericana y de las relaciones que tengamos, y seguramente va a afectar, pero puede ser hasta positivamente en determinado momento cuando ya empiecen los acuerdos definitivos, porque el